Hola a todos, en este video vamos a continuar trabajando con la unidad lógico-aritmética, esta vez basados en el integrado 74181. Bueno, una vez más vamos a seguir con la serie de construyendo una computadora con la protoboard y con los integrados 74, con la línea de 74. Hoy traje este integrado que es un 74181, es un integrado, una unidad lógico-aritmética, siguiendo con lo que veníamos viendo del video pasado, en donde construimos parte por parte los elementos para una unidad lógico-aritmética. Ahora directamente pasamos a esto que es un encapsulado que ya viene todo metido en un solo integrado y que es lo que vamos a utilizar para próximamente seguir construyendo todo el esquema de nuestra arquitectura de la computadora. Es un integrado que ya está un poco fuera de uso quizás, o sea, hoy en día obviamente todas estas cosas vienen ya todas metidas en un microprocesador, pero sirve justamente para poder ver parte por parte el funcionamiento y la lógica de esto. Casualmente está hecho también en Falstad, alguien lo programó en el Falstad también, que es el programa que usamos online gratuito para poder visualizar, y vamos a ver un poco el funcionamiento y la lógica, y finalmente, como siempre, lo vamos a implementar en una protoboard para ver cómo funciona. Cada uno de estos funciona con palabras de 4 bits, con lo cual vamos a utilizar dos para utilizar en bytes, dos palabras de 2 bytes que van a ser procesados por esta unidad lógico-aritmética. Acá tenemos el esquema que habíamos armado en el video anterior, donde teníamos las 7 operaciones posibles entre lógicas y aritméticas. Y bueno, como una entrada A y una entrada B se dirigía a todas las posibles operaciones, y luego teníamos todas las operaciones a la vez, que por medio de un selector con 3 bits podíamos decidir cuál de ellos se activaba para obtener a la salida uno de los resultados, o el resultado deseado más bien, ¿no? Este integrado que tenemos acá es un poquito más complejo, por un lado, porque tiene mayor cantidad de operaciones, pero solo tiene palabras de 4 bits, con la posibilidad obviamente de utilizar otros encadenados, para, en este caso, como lo vamos a utilizar nosotros, en palabras de 8 bits. Lo que tenemos acá es la hoja de datos, y entre las cosas que podemos observar, tiene dos posibles empaquetados, ¿está bien? Que en nuestro caso es el que tenemos, de acá, y tenemos delimitados cuáles son las entradas y las salidas y para qué es cada cosa. La descripción más abajo, que dice un par de cosas interesantes. Este tipo de integrados tiene dos formas de operar, digamos, o utilizas el Active Low Data o el Active High Data. ¿Esto qué significa? Que si utilizas el Active High Data, cuando tenés un 0 sobre volt es 0, y cuando tenés 5 volt es 1, ¿no? Pero si utilizas este otro esquema, lo tenés que pensar invertido. Cuando tenés 0 es 1 y cuando tenés 5 es 0. A mí, digamos, porque me resulta más fácil para explicar, etcétera, vamos a utilizar este de acá abajo, que es el más fácil, en donde las entradas, como podemos ver, están todas normales, no tienen una negación a la entrada, como se ve acá arriba. Sí están negados el carry de entrada y de salida, pero bueno, eso no nos importa. Y tenemos en A como las entradas A0, A1, A2, A3, y B, B0, B1, B2 y B3 como las dos entradas de palabras de 4 bits. Y luego tenemos la salida, que es F0, F1, F2 y F3. Aquí abajo tenemos la primera tabla de verdad, que no es la que vamos a utilizar nosotros porque está demarcado acá Active Low Data, sino que vamos a utilizar esta, ¿está bien? Que en las patas S3, S2, S1, S0 podemos seleccionar cuál es el tipo de operación que vamos a utilizar. Acá está puesto en LIH, que es lo mismo que poner 0 y 1, pero bueno, tenemos en estas con 4 bits, tenemos 16 posibles operaciones. Dentro de todo este grupo hay un pin que permite seleccionar si va a ser una operación aritmética o una operación lógica. Si M, que es la pata M, que es esta de acá, está en H o en 1 o en más 5 volts, vamos a seleccionar cualquiera de estas operaciones. Si ponemos 0, 0, 0, 0 y con la M en 5 volts, tenemos la operación F igual a negado. O sea, lo que entre por A va a estar negado, o sea, un NOT para todo. Y así cualquiera de estas operaciones lógicas. Si la M
está en 0, ¿está bien? Tenemos que fijarnos en esta tabla y tenemos estas operaciones matemáticas que varían según si hay un carry de entrada o no hay un carry de entrada. Si tenemos un 1 llegando, va a ser una operación distinta, lógicamente, ¿no? Esto es casi obvio, pero bueno, si por ejemplo tenemos la entrada, la función que es igual a A, o sea, lo que entra en A es lo que obtenemos a la salida. Si tenemos un carry a la entrada, va a ser eso más 1. Lo mismo con, no sé, a ver, A más B. Si tenemos un carry va a ser A más B más 1. Una cuestión que puede ser quizás un poco confusa es el hecho de que están mezclados, digamos, la simbología de operaciones lógicas y aritméticas y quizás puede confundir un poco. Porque cuando decimos A más B, digamos, matemáticamente tenemos que mirar esta y no A más B, que se está refiriendo a la compuerta OR. Entonces, en realidad, esto no sé bien por qué está pensado de esta forma, porque no necesariamente todas las funciones que están acá son matemáticas. Algunas son matemáticas y otras yo diría que son más bien lógicas. Entonces tenemos las más importantes quizás para ahora, sumar A más B o sumar o restar A menos B, por ejemplo, que está de acá, que lo hacemos con 0, 1, 1, 0 o LHHL, sin carry, o bueno, A-1 o lo que sea que vayamos a utilizar. Acá lo que tenemos es todo el circuito lógico, que es bastante complejo, pero digamos simple de entender si uno va siguiendo punto por punto y lo que obtiene uno a la salida, en el cual obtenemos las 4 salidas en función de lo que uno seleccione como función. Además, tenemos en la salida, digamos, conectado a un solo AND, acá, todas las salidas conectadas acá para que en una función determinada, como es el A menos B, podamos obtener una comparación y saber si A y B son iguales. Que eso lo vamos a utilizar más adelante para otras cosas. Acá en la parte de arriba lo que tenemos son los selectores de entrada, que está conectado para seleccionar justamente cuál de las operaciones vamos a realizar. Esto puede parecer complejo, digamos, al verlo así, pero en realidad, con todo lo que vimos hasta ahora, uno puede seguir el caminito y puede entender por qué perfectamente hay una suma, una resta o lo que sea la operación que uno esté decidiendo hacer. Hay otras salidas más que ahora no le vamos a dar importancia, que tienen que ver con que este integrado se utilizaba junto con otro integrado más para hacer operaciones encadenadas y, digamos, acelerar ciertas operaciones que, bueno, que ahora no nos va a interesar. Acá en el FALSAT van a encontrar que en la parte de ejemplo de circuito está diseñado el 74181 parte por parte, todo hecho con compuertas simples, y podemos ver específicamente la lógica del funcionamiento, digo, por si quieren entretenerse un rato viendo cómo funciona y viendo posibles combinaciones. Tenemos las entradas, tanto A y B. Podemos ver que en cada uno de estos pines tenemos la entrada A0 con B0, A1 con B1, A2 con B2, A3 con B3. Luego tenemos en este sector las entradas para seleccionar el modo, si es lógico o aritmético, y la entrada del carrier, si tenemos entrada de carrier. Que recordemos que para que en el modo que la estamos utilizando, cuando está en high o está en 1, significa que no hay carrier. Luego tenemos en la parte de abajo las 4 salidas, que nos va a dar el resultado de la operación que sea que estemos haciendo. Y esas 4 salidas van a esta compuerta AND, que en la función la función resta, cuando tengamos un 1 en cada una de las salidas, vamos a tener un 1 a la salida que nos va a indicar que A es igual a B. Luego aquí tenemos la salida de carrier. Cada una de las entradas está conectada a su vez acá para que pueda ser más fácil la operación de las operaciones que queramos hacer. Si ponemos, por ejemplo, el selector que tenemos acá, que es para seleccionar justamente cuál es la operación que vamos a realizar, todas en L, significa que la salida es igual a A. Podemos ver que efectivamente la salida es igual a A, independientemente de lo que suceda en B. En la función suma vamos a tener que el resultado de F va a ser la suma de A y B. Entonces, 1 más 1 es igual a 2.
Acá en el FALSA también utiliza la nomenclatura L y H, que es lo mismo que hablar de 0 y 1, ¿no? Acá tenemos todo lo que son los voltajes de, digamos, de operación. Y finalmente, y no menos importante, las patas de alimentación, que son la 24 y la 12, ¿también? Para positivo y tierra. Acá lo que armé fueron dos integrados de este 74181, el cual tiene en sus entradas A y B, las entradas de 8 bits que yo puse acá, que yo hice este generador de 8 bits para poder utilizarlos como entradas, y la salida de la salida del carry del primer integrado a la entrada de carry del segundo integrado. ¿También? Porque así cuando tenemos números más grandes que en el caso de 4 bits sería un número mayor a 15, como suma por ejemplo, podemos enviar el acarreo al segundo bit y continuar con el resultado. Esto está pensado para funcionar así. Entonces tenemos entrada A, esto es entrada A y esto es entrada B. Entonces la entrada A que va a A0, A1, A2, A3 y luego, A0, A1, A2, A3 y A0, A1, A2, A3 en ese orden. Y luego la entrada B que va a B0, B1, B2 y B3 y B0, B1, B2 y B3 con el acarreo enviándose. Cada uno tiene su entrada de alimentación, en la pata 24 y la tierra en la pata 12. Y luego a la salida lo que tengo son estos LEDs para indicar cuál es el resultado de esa operación. Para seleccionar cuál es la operación que quiero realizar puse este selector de 4, porque son 4 bits para seleccionar. Pero también hay que tener en cuenta que este cable de acá está conectado a la pata que indica qué modo queremos, si aritmético o lógico, y que a su vez está conectado a este otro integrado por medio de este cable en amarillo que está por acá. Entonces puedo seleccionar en ambos integrados a la vez en qué modo quiero operar. Entonces, visualizando acá las operaciones que tenemos, vamos a enchufar mi alimentación para ver qué obtenemos a la salida. Bueno, en principio no tenemos nada a la salida, básicamente porque tenemos seleccionado 0000, que indica que en el modo L, que es como está ahora, y con ningún carry, con ningún carry, o sea que el carry tiene que estar en H o en 1, F va a ser igual a A. Y como A está en 0, lo que tenemos a la salida es 0. Si yo A lo pongo en 1, a la salida tenemos 1. Y no importa lo que pase en la entrada 2. Acá tengo 1, lo pongo cualquier valor acá y no pasa nada, porque tengo el valor solamente de A. Y lo que yo pongo en A se replica en la salida. Si ahora quisiera, por ejemplo, vamos a ver la operación que decíamos antes de A más B, ¿también? Tengo que tener HLLH o 1001 en el selector de funciones, también la entrada M en L y sin carry también. Entonces 1001 o HLLH, y lo que obtenemos ahora es en principio lo mismo que tenemos a la entrada A, porque B en este caso vale 0. Si ahora B vale 1, tenemos que 1 más 5 es igual a 6, ¿está bien? Que es este valor en binario 110. Si tenemos, no sé, 3 más 7 es igual a 10, 1010. Ahora, si tenemos un valor, por ejemplo, como, no sé, vamos a poner 15 más 1, me va a dar como resultado 16. Con 4 bits no se puede representar, entonces envía un 1 al acarreo de salida, que entra al segundo acarreo de entrada, al segundo integrado que tiene el acarreo de entrada, y nos da como resultado, ahora sí, el valor que estamos buscando, que es 16, 10000. Si yo ahora quisiese utilizar las funciones de las operaciones lógicas, tendría que pasar M, la pata M, en H o en 1, y ahora me iría por esta tabla, por ejemplo, que en LLLL va a ser igual a A negado.
Entonces, paso primero los valores LLLL o 0000, que da como resultado f igual a A, ¿sí? Pero que con m en 1 tenemos la negación de A negado. Que como podemos ver, ¿no? Acá tenemos este y este encendido, y acá tenemos este y este apagados y el resto encendidos. Y en B, no importa lo que pase, da igual. Ahora podemos hacer, no sé, dentro de las operaciones vamos a hacer A OR exclusivo B. Entonces solamente eso va a ser en A OR exclusivo B, LHHL, LHHL, y solo se van a encender cuando haya un 1 en un lado o un 1 en el otro, ¿no? O sea, siempre cada uno de los bits está emparejado. Entonces acá tenemos 1, 1, entonces hay un 0 a la salida. Si hay un 0, 0, también hay un 0 a la salida. Solo se va a encender cuando uno de los dos esté encendido. Ahora vamos a hacer una operación de resta, como la que tenemos acá, pero esta vez es con carry, según me marca acá. Entonces la entrada de carry tiene que estar en L. Y por otro lado, la entrada tiene que ser LHHL, que bueno, que es la misma que estábamos utilizando antes. Entonces solo lo único que tengo que cambiar es cambiar el modo de operación aritmética, pero quitarle el carry, que es este cable que está yendo acá a positivo, ponerlo en tierra. Y acá tenemos 1 menos 1 es igual a 0, ¿no? O sea, si hacemos 3 menos 1 es igual a 2, no sé, 7 menos 1 es igual a 6, 7 menos 5 es igual a 2, y así podemos hacer operaciones de resta también. Por ahora, digamos, vamos a manejarnos con estas operaciones. Hay otras operaciones más, no más complejas, pero bueno, que quizás para lo que vamos a ver ahora no nos interesa, pero cualquiera de estas operaciones es posible de hacer, que con todo lo que ya vimos, digamos, es fácil de deducir cuál va a ser el resultado. Bueno, esto fue todo, espero que se haya entendido. Nada, se está complejizando cada vez un poquito más, pero siempre podemos volver para atrás y retomar y ver que cada partecita está compuesta con un elemento simple. Si es cuestión nada más de tomarlos e ir entendiendo paso por paso cuando se pone muy nebulosa. Así que el próximo video creo que vamos a trabajar sobre el clock, sobre el reloj de la computadora. Así que mientras tanto vayan repasando videos anteriores y bueno, obviamente darle like a este, suscribirse y todo eso que corresponde.